Bien, vamos a aproximarnos entonces a la lectura de la ciudad desde la perspectiva del urbanismo. Lo que vamos a ver en esta parte de la clase, entonces, cuáles son esos elementos componentes de la ciudad, en particular, lo que nosotros hablamos de elementos estructurales. En la parte anterior de la clase nosotros habíamos visto que desde los planos nosotros podemos ver dos grandes componentes a partir de los cuales se puede leer la ciudad. Por un lado los elementos estructurales y por otro lado el tejido. Respecto de los elementos estructurales, nosotros decimos que son aquellos componentes de la organización físico-funcional de la ciudad que se distinguen por tres cualidades. Una es su disposición en lugares claves de la organización de la ciudad. Otra es su permanencia a lo largo del tiempo, más allá de la continuidad o no de la actividad al que albergan. Y la otra es su incidencia en los procesos de construcción, transformación de la ciudad. Son elementos que alientan, que promueven, que obstaculizan, que impiden o que condicionan el proceso de construcción y de urbanización de la ciudad. Y en distintos momentos pueden jugar distintos roles. A veces su incidencia va a ser positiva, otras veces su incidencia va a ser negativa. Respecto del tejido, nosotros decimos que es la configuración físico-funcional que presenta un determinado sector de la ciudad. Esta configuración es la resultante del modo en que se articulan cuatro elementos. Por un lado el trazado, el tipo de vía pública y delimitación de las manzanas. Por otro lado el parcelamiento, o sea, la división fundiaria, la división de la propiedad en el interior de la manzana. Por otro lado, el tipo de edilicio, o sea, el tipo de construcciones que se ubican en cada una de las parcelas en que está dividida la manzana. Y se considera en particular la disposición de la edificación en relación a la parcela. Y por último, los usos del suelo que se desarrollan en esa parcela o en esas edificaciones. Respecto de los elementos estructurales, nosotros vamos a ver en un ejemplo muy simple de la ciudad de París, digamos, cómo se comportan determinados elementos singulares de la ciudad a los cuales uno les adjudica que tienen un valor estructural, es decir, que han incidido o que inciden en el proceso de construcción y de urbanización de la ciudad. Podríamos recurrir nosotros a un ejemplo muy simple y muy cercano, como es el caso de Puerto Norte, por ejemplo, o como es el caso del ex batallón 121 acá en Rosario. Dos casos que son conocidos por nosotros y que ustedes pueden sacar conclusiones fácilmente. En el caso de París nosotros vamos a ver dos elementos que también ustedes quizás conozcan o que deben conocer a partir de la lectura de revistas de arquitectura o libros de arquitectura o de lo que han hecho en los talleres de proyecto. Por un lado, la zona de Leal, donde hoy tenemos un centro de transporte, el centro de transporte más importante de la ciudad, y por otro lado la Villette, donde hoy nosotros tenemos un parque de carácter multifuncional, fundamentalmente dedicado a la instalación de elementos de la cultura. Respecto a estos dos lugares podemos decir que Leal en sus orígenes, digamos, fue el centro de la ciudad donde estaba ubicado el mercado y el matadero ya desde, podemos decir, desde periodos medievales. Más adelante, Leal, esa zona de mercado y mataderos se renueva ediliciamente y se mejora desde el punto de vista sanitario en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con la construcción de estas grandes naves del mercado cuyo proyecto es del arquitecto Baltar. O sea, a partir de ese momento también, digamos, la construcción de esta edificación condiciona todo tipo de usos y de edificación en su entorno. Y por último, el ya más contemporáneo, en la década de los 80, se demuele esas grandes instalaciones del mercado de Baltar y en su lugar va a aparecer un parque en el cual, digamos, en un subsuelo de ese parque se encuentra el centro de transporte más importante de la ciudad de París, donde convergen las líneas del ferrocarril regional metropolitano y las líneas internas del subterráneo, del metro. Y además, este parque tiene edificios
comerciales, edificios culturales y también ha condicionado la edificación en todo su entorno. Es decir que estamos ante la presencia de un elemento de carácter estructural que, si bien fue modificando su uso a lo largo del tiempo, el sitio donde se fueron ubicando distintos tipos de edificaciones siguió ejerciendo un efecto de valor estructural dentro de la ciudad, dentro de la organización físico-funcional de la ciudad. El otro caso que nosotros veíamos, La Villette, que está asociado al destino de Leal. En sus orígenes, La Villette era un suburbio de la ciudad de París, un suburbio de carácter semi-rural. Más adelante, en la época en que se decide el traslado del matadero de la zona de Leal a la periferia, entonces en este sector de la Villette, atravesado por el canal San Martín, se construyen los mataderos de la ciudad. Más adelante, también ya ahora en el siglo XX, casi en forma simultánea con la desaparición del mercado de Baltar y la construcción del Centro Regional de Transporte y de ese gran espacio público en Leal, la Villette se transforma también. Los mataderos, digamos, todo ese tipo de instalaciones se dirigen más hacia la periferia y en su lugar aparece un nuevo parque, el Parque de la Villette, donde entre sus edificios más importantes encontramos el Museo de las Ciencias del Hombre y la Casa de la Música, la Ciudad de la Música. Estos dos elementos, en particular este último del cual estamos hablando nosotros en el Parque de la Villette, también ha condicionado toda la edificación de su entorno. Es decir, que es un sitio que siempre jugó o desempeñó un rol estructural en la organización física, dentro de la organización físico-funcional de la ciudad de París. En particular, en este caso, en la transformación funcional y edilicia de todo su entorno. O sea que en determinados momentos estos elementos estructurales o estos sitios que tienen un valor estructural dentro de la ciudad han desempeñado un rol positivo y en otro caso un rol negativo, alentando o no la transformación edilicia y funcional de sus entornos. Entonces, cuando nosotros hablamos de elementos estructurales, debemos hacer mención a qué nos estamos refiriendo específicamente con decir elementos estructurales o con decir estructura o con hablar de estructura. Nosotros podemos hablar de estructura desde dos puntos de vista o dos percepciones. Por un lado, la estructura entendida como una organización jerárquica, o sea, la relación o el sistema de relaciones que se establece entre los elementos componentes de la ciudad de acuerdo con un patrón de supremacía y dependencia, o sea que hay elementos de esa organización estructural que tienen mayor jerarquía, mayor valor que otros elementos, y a los cuales entonces esos elementos se subordinan al que es considerado el elemento principal o más importante. Podemos ver esta idea de organización, de estructura en tanto organización jerárquica en la ciudad de Karlsruhe, una ciudad construida como residencia de los príncipes en Alemania, donde el trazado original responde a esta idea de estructura en tanto organización jerárquica. La ciudad se organiza a partir del palacio y del parque del palacio, y del parque del palacio irradian todas las calles a partir de las cuales se divide la ciudad en manzanas y se da el parcelamiento interior. O sea que el trazado de la ciudad obedece a una organización jerárquica y queda subordinado totalmente a la ubicación del palacio y del parque que rodea. La otra manera de entender la estructura es en tanto organización de sostén. O sea que son los elementos que conforman un sistema que sirve de apoyo al desarrollo de otros elementos, en este caso el tejido urbano. O sea, tenemos por un lado la estructura o los elementos estructurales que sostienen a otro elemento que es lo que se conoce con el nombre del tejido urbano. Esta idea acerca de la estructura como elemento de sostén en el momento fundacional del urbanismo como una disciplina específica para atender los problemas de la ciudad
Los primeros urbanistas recurren a lo que se conoce con el nombre de la metáfora organicista, o sea, relacionar la ciudad con el cuerpo humano, relacionar al urbanista con el médico. Era una manera de hacer entender, o mejor dicho, de pretender que el urbanismo fuese aceptado también como una disciplina de carácter científico, en este caso como la medicina. Entonces así, de acuerdo con esta metáfora organicista, la ciudad, en tanto un cuerpo humano, también tenía sus pulmones, o sea, los espacios verdes. Ustedes habrán escuchado o podrán escuchar todavía que se habla de los espacios verdes, de las plazas, de los parques, como los pulmones de la ciudad. Por otro lado, tenemos las calles, avenidas, que son las vías de circulación. Todavía nosotros denominamos a esto vías de circulación, que sería en este caso fundamentalmente esa estructura de sostén, o en ese momento era entendido como la estructura del sostén. Y por otro lado, también la ciudad tiene el cerebro, que es la sede de toda la administración, la sede del gobierno. O sea que, por un lado, esta metáfora organicista asimila la ciudad al cuerpo humano y por otro lado asimila al urbanista al médico. El urbanista es el que conoce a la ciudad y es el que puede diagnosticar cuáles son los problemas de la ciudad y por lo tanto ofrecer una receta para solucionar esos problemas de la ciudad. Y en general esa receta era la definición de un plan de ordenamiento urbano. Entonces, desde el punto de vista de la estructura en tanto organización de sostén, nosotros vamos a encontrar en particular el sistema vial, el sistema ferroviario, el sistema de los grandes espacios abiertos como componentes estructurales de la ciudad. Son estos componentes estructurales de la ciudad a partir de los cuales se desarrolla el tejido urbano en distintos sectores de la ciudad. Entonces, nosotros vimos que en esta aproximación a la lectura de la ciudad identificamos dos grandes componentes. Por un lado, elementos estructurales, por otro lado, el tejido, que es lo que vamos a ver en la próxima parte de la clase.